Hola, este video trata de las funciones logarítmicas. Recuerden que en matemáticas toda operación tiene una operación contraria. Lo contrario de multiplicar, dividir. Lo contrario de sumar, restar. Asimismo, las funciones logarítmicas tienen una operación contraria que son las funciones exponenciales, las cuales ya les presenté en videos anteriores, los cuales dejaré los links en la descripción de este video. Bueno, comenzamos con la definición del logaritmo base A. Este subíndice A es la base de todo logaritmo. Entonces su definición nos dice, sea A un número real positivo diferente de 1, estas son las condiciones, la base A tiene que ser un número real positivo diferente de 1. Se expresa todo logaritmo de la forma siguiente, logaritmo base A de X es igual a Y si y solo si cumple esta forma exponencial. X es igual a la Y. Esto prácticamente es la definición de todo logaritmo y vemos cómo se contraponen, cómo lo contrario de un logaritmo es una función exponencial, ¿sí? Miren, la base del logaritmo es la base de la función exponencial. Esto es la base. El exponente de la función exponencial es el resultado de todo logaritmo. El exponente de la función exponencial es el resultado del logaritmo. Entonces, ¿qué significa un logaritmo? Un logaritmo lo que nos da es todo exponente de cualquier base A, o sea, de cualquier función exponencial. ¿Qué exponente? O sea, la potencia a la que vamos a elevar una base nos la da siempre un logaritmo natural. Entonces, esta relación la pueden agregar a su formulario. Con esto van a ser capaces de resolver cualquier función exponencial donde la incógnita sea el exponente o cualquier logaritmo de cualquier base A, porque vean que su calculadora solamente les da logaritmo base 10 y logaritmo natural, pero y si ocupan calcular logaritmo base 7, logaritmo base 8, el día de hoy en este video les voy a mostrar el procedimiento, ¿sí? Entonces es muy importante que todo logaritmo se puede expresar en su forma exponencial, que es en su forma logarítmica, que es esta, y en su forma exponencial, que es esta. Esta es la forma exponencial. ¿Sí? Muy bien, toda esta relación la pueden agregar a su formulario. Ahora, todo logaritmo pues sigue esta forma, logaritmo base A. Pero en décadas atrás no se tenía tanto acceso, pues no se tenían computadoras en primera, o no se tenía tanto acceso a las calculadoras tan sofisticadas de hoy en día o al internet. Entonces el logaritmo pues que más se usaba o que más se calculaba pues era el logaritmo base 10. Entonces, porque era un logaritmo común, algo muy simple de calcular. Por eso, cuando ustedes escuchen logaritmo común, no es otra cosa más que un logaritmo base 10. O sea, su base A es 10 y se acostumbra a escribir log simplemente, log, es un logaritmo común. Inclusive lo ven en su calculadora, vean donde tienen la tecla de log es un logaritmo común. Y vean qué es lo contrario del logaritmo común, su forma exponencial dice 10 a la x, ¿no? A la una potencia. O sea, su base es 10, chip 10. O sea, es lo contrario. Entonces un logaritmo común es un logaritmo base 10 que se acostumbra a escribirlo así, sin escribir la base. Siempre que vean un logaritmo sin escrita la base, pues es un logaritmo común cuya base es 10. Ahora, el otro tipo de logaritmo también muy específico es el logaritmo natural. Un logaritmo natural es un logaritmo base e, la base natural e. Un logaritmo cuya base es e se le conoce como un logaritmo natural, simplemente ln. Vean otra vez en su calculadora, logaritmo natural, lo tienen, ln, y vean a qué es su contrario, e a la x, a la función natural, e a la x, esa es su base, e. Entonces, estos dos logaritmos se diferencian de todos los demás, ¿no? Entonces, logaritmo común cuya base es 10, logaritmo natural cuya base es e, la base natural e. Bueno, ahora les voy a escribir algunos ejemplos escritos en forma logarítmica y los vamos a escribir en su forma exponencial. Logarítmica y los vamos a escribir en su forma exponencial. El primer ejemplo.
logaritmo base 5 de x es igual a 2. Miren, aquí tenemos un logaritmo base 5. Ahorita no nos interesan tanto los valores, sino simplemente la forma. Lo vamos a expresar en forma exponencial. Observen quién es la base. La base es 5 en la forma logarítmica, entonces va a ser la base en la función exponencial. 5, ¿quién es el exponente? En el logaritmo 2, 5 a la 2 es igual al resultado, al argumento del logaritmo, que en este caso es x. Entonces, logaritmo base 5 de x es igual a 2 en forma logarítmica, equivale a 5 al cuadrado es igual a x en forma exponencial. Esta expresión es sinónimo de esta expresión. Bueno, otro ejemplo. Déjenme pongo otro ejemplo. Logaritmo base 2 de un 32avo es igual a y. Aquí tenemos otro logaritmo. Logaritmo base 2 de un 32avo es igual a y. Lo vamos a escribir en su forma exponencial. ¿Cuál es la base del logaritmo? Pues 2. Esa es la base de la función exponencial. ¿Cuál es el exponente? Y. ¿Cuál es el argumento del logaritmo? Que será la respuesta de la función exponencial. Pues esto, un 32avo. Entonces, 2 a la y es igual a un 32avo. 2 a la y es igual a un 32avo es una expresión equivalente del logaritmo base 2 de un 32avo igual a y. ¿Sí? Otro ejemplo. Logaritmo de 350 es igual a x. Aquí tenemos este otro ejemplo. Logaritmo de 350 es igual a x, lo vamos a escribir en su forma exponencial. ¿Cuál es la base? No está escrita, dicen. Es que no está escrita la base. Pues si no está escrito es porque es un logaritmo común cuya base es 10. No está escrito porque su base es 10. Es un logaritmo común. ¿Cuál es el exponente? X. ¿Y a qué equivale? A 350. Entonces, logaritmo común de 350 igual a x equivale a 10 a la x igual a 350. Otro ejemplo. Aquí tenemos el logaritmo natural de 3 igual a x. Está escrito en su forma logarítmica, queremos escribirlo en su forma exponencial. Como es un logaritmo natural, ¿cuál es su base? E. La base es e elevado a la x, que es igual a 3. Entonces, logaritmo natural de 3 es igual a x, equivale a e a la x igual a 3. Entonces, toda forma logarítmica ustedes pueden expresarla en forma exponencial siguiendo esta relación. ¿Sí? Por eso es muy importante que esta relación la agreguen a su formulario o en cualquier cuaderno donde ustedes tienen todas sus fórmulas importantes. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué observan en estos ejemplos que les puse aquí? Si se fijan, su calculadora no tiene teclas para calcular logaritmo de base 5, base 2, o cómo encontrar esta incógnita cuando la incógnita es el exponente. Para estos casos les voy a explicar, hay un procedimiento, ya que estas son operaciones trascendentales, no son funciones algebraicas. Tanto las funciones logarítmicas como las funciones exponenciales son funciones trascendentales, que no con simples despejes encontramos las incógnitas, sino llevan un procedimiento matemático, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Miren, dejen borrar esto también. Para poder aplicar este procedimiento, les voy a tienen que anotar, existen varias propiedades de los logaritmos. Pero la que vamos a necesitar, hay una propiedad que es la siguiente. Logaritmo de a la n es igual a n logaritmo de a. ¿Qué quiere decir? Que siempre que tengan un logaritmo, o sea, logaritmo base, cualquier base a, bueno, entonces aquí no va a ser a, déjenles pongo x, para que no se confunda con la base. Un logaritmo de cualquier base a de x a la n, donde el argumento tenga una potencia n, equivale a sacar la potencia y pasarla multiplicando a todo el logaritmo.
Esta propiedad la vamos a necesitar para este procedimiento. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Miren, vamos a calcular logaritmo base 2 de 32. Si se fijan, su calculadora no tiene para calcular logaritmos de base 2, ni base 3, ni base 4, no, nada más logaritmo común o logaritmo natural, logaritmo base 10 o logaritmo base. Bueno, ya vi que sí, algunas, pero bueno, les voy a explicar el procedimiento para que sepan resolverlo. Paso 1. El paso 1 es escribir la forma exponencial. Escribir el logaritmo en forma exponencial. Entonces, ¿quién es la base? 2, recuerden, la base. ¿Quién es el exponente? Pues en este caso, la incógnita, que es igual al logaritmo 32. Este es el paso 1, escribirlo en forma exponencial. Ya está escrito en forma exponencial. Paso 2, aplicar una propiedad de los logaritmos que se llama la propiedad biunívoca. Biunívoca de los logaritmos. ¿Qué significa? La propiedad biunívoca de los logaritmos nos dice que toda igualdad, donde conozcan los dos lados de la igualdad, entran a ser los argumentos de un logaritmo, ya sea un logaritmo común o un logaritmo natural. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo 2x. Ese 2x va a entrar dentro de un logaritmo. Y el lado derecho de la ecuación también. Esa es la propiedad biunívoca. Puede ser un logaritmo común o un logaritmo natural y la respuesta va a ser la misma. Ahorita lo vamos a ver. Ese es el paso 2. Paso 3. Aplicar esta propiedad de los logaritmos. Propiedad de potencia de los logaritmos. Aplicar esta propiedad, porque si se fijan aquí tenemos un logaritmo de 2 a la x elevado a una potencia. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué equivale? Que la potencia va a pasar multiplicando a todo el logaritmo. Entonces, la potencia x pasa a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Sí? Paso 4. Paso 4, ahora sí, ya podemos despejar la incógnita. Despejar x. Todo este logaritmo 2, ¿qué operación le hace a x? La multiplica. Entonces, ¿cómo va a pasar? ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Pues dividir, va a pasar dividiendo al lado derecho. Entonces va a ser logaritmo de 32 sobre logaritmo de 2. Y listo, desarrollamos en nuestra calculadora logaritmo de 32 entre logaritmo de 2. Resulta 5. Paso 5, comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar? Pues con la forma exponencial. 2 a la x es igual a 32, pero x, ¿qué valor resultó? Resultó 5. Entonces quiere decir que es 2 a la 5. 2 a la 5, ¿a qué equivale? A que es 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es correcto. Entonces la incógnita es igual a 5. Entonces, este es el procedimiento para resolver cualquier logaritmo con cualquier base a. Consta de estos 5 pasos. Comprobar es importante pues para saber que estamos bien, ¿no? Bueno, vamos a resolver un segundo ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo. Logaritmo base 4 de un 256avo. ¿Sí? Entonces, no sabemos cuál es la respuesta. Entonces, paso 1. Expresar todo el logaritmo en su forma exponencial. Entonces, la base es 4. El resultado es el exponente, que es igual al argumento, que es 1 sobre 256. Paso 2. Aplicar la propiedad biunívoca de los logaritmos. En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior se los expliqué con logaritmo común. Ahora voy a utilizar logaritmo natural para que vean que es exactamente lo mismo. Logaritmo natural de 4x, que es igual al logaritmo natural de 1 sobre 256avos.
Ya aplicamos la propiedad bionívoca. Paso 3, aplicar la propiedad de la potencia de los logaritmos. Aquí tenemos una potencia, por lo tanto va a pasar multiplicando. Ya pasó multiplicando. Ahora despejamos. Este logaritmo que está multiplicando va a pasar dividiendo entre el logaritmo natural de 4. Entonces ya lo calculamos. Logaritmo natural de un 256avo entre logaritmo natural de 4 es igual a menos 4. Paso 5, vamos a comprobar sustituyendo en la forma exponencial. 4 a la x es igual a un 256avo, pero x resultó ser igual a menos 4. Entonces aquí tenemos una base elevada a una potencia negativa, aplicamos una ley de los exponentes, que ¿cómo se hace positiva esta potencia? Pues bajándolo al denominador, que queda arriba, un 1. Ya la potencia es positiva y tenemos 4 a la 4, ¿qué significa? Que el 4 se multiplica por sí mismo 4 veces. Entonces 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. O sea, un 256avo. Entonces, en efecto, la respuesta es menos 4. Logaritmo base 4 de un 256avos es igual a menos 4. Entonces, observen que los logaritmos que resultan las potencias a las que se tienen que elevar las funciones exponenciales. Eso es un logaritmo. Bueno, vamos a resolver otro ejemplo. Otro ejemplo. Logaritmo de 1000. Pero sin usar la calculadora, ¿sí? Con el procedimiento que les estoy explicando. Paso 1. Expresar este logaritmo en su forma exponencial. Bueno, no sabemos cuál es la respuesta, entonces x. Aquí logaritmo de 1000. ¿Cuál es la base? No está escrita. Entonces, si no está escrito, es porque su base es 10, ya que es un logaritmo común. Entonces, para escribirlo en la forma exponencial, la base es 10 elevado al resultado, que es x, que es igual al argumento, que es 1000. Y ya está escrito en la forma exponencial. Paso 2, aplicar la propiedad bionívoca de los logaritmos. Entonces, logaritmo de 10 a la x es igual al logaritmo de 1000. Potencia en un logaritmo, aplicamos la propiedad de potencia de los logaritmos. La potencia va a pasar multiplicando. Ahora este logaritmo de 10 que multiplica va a pasar dividiendo el logaritmo de 1000 entre logaritmo de 10. Y lo hacemos en la calculadora. Logaritmo de 1000 entre logaritmo de 10 es igual a 3. Paso 5, comprobamos. 10 a la x es igual a 1000. Vamos a ver si es verdad. Entonces x es igual a 3, por lo tanto 10 a la 3 significa que es 10 por 10 por 10, 10 por 10, 100 por 10, 1000. Entonces es correcto. Logaritmo de 1000, logaritmo común de 1000 es 3. Ahora, empezamos, ahorita los 3 ejemplos que les he explicado es desde un logaritmo base A. Pero ¿qué pasa si la incógnita simplemente es x? Pues nada más nos ahorran el paso, ya nos están dando la forma exponencial, pero se resuelve con el mismo procedimiento, ¿sí? Como por ejemplo, si tuviéramos esta ecuación, 9 a la x igual a 3. 9 a la x igual a 3 es una función trascendental, no es una función algebraica. ¿Por qué es trascendental? Porque la incógnita es el exponente, ¿sí? Esto es una función exponencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Con parte del procedimiento que les acabo de explicar. Aquí ya está escrito en la forma exponencial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la propiedad bionívoca de los logaritmos, ¿sí? A los dos lados de esta igualdad. Ya que aplicamos la propiedad bionívoca, observamos que aquí hay una potencia en el logaritmo, entonces aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos. La potencia pasa multiplicando. Ahora, paso 3, despejamos. Este logaritmo de 9 que multiplica va a pasar dividiendo. Y ya lo calculan en su calculadora, entonces
logaritmo de 3 entre logaritmo de 9 es igual a 1/2. Vamos a comprobar. Comprobamos 9 a la x es igual a 3, pero x toma el valor de 1/2. Otra ley de los exponentes, potencia fracción, ¿a qué se regresa? A raíz. 9 a la 1 dentro de una raíz cuadrada. El cuadrado no se escribe, ¿sí? Que es igual a... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. ¿Es correcto? ¿Sí? Entonces, x, la potencia en este caso es 1/2. Aplicamos el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, no importa qué logaritmo de cualquier base A vayan a calcular, con el procedimiento que les acabo de explicar van a poder resolver cualquier tipo de logaritmos, y cuando la incógnita esté en el exponente, que sea una función trascendental, aplicarán este procedimiento para poder encontrar los valores de los exponentes.